A ver, para mí, bajemos la música. Para mí es un honor contar acá en el estudio con, digámoslo, una estrella del podcast que hace muy buena entrevista y que se ha destacado por ello en el último tiempo. Al señor Gustavo Gatica, para mí es un placer tenerte acá en turno. Buenos días, Gustavo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Oye, Espera, Nico, quería primero felicitarte. Sí. Porque hace poco te titulaste como psicólogo. Sí, me titulé como psicólogo y va a ser interesante que hablemos de eso. Que me gustaría conversar un poquito de la Partamos ahí, inclusión. partamos ahí. Ya. Sí. Porque ir a terapia es escuchar. Sí. Y ahí tú estás ahí al 100 y debe ser también para ti un viaje haber conducido esto hasta llegar al final de tu objetivo. Sí, yo me titulé como psicólogo hace ya el año 2021 y ya ha sido un proceso hermoso para mí trabajar de psicólogo. Lo siento como mi vocación, lo siento en la guatita, es algo que me llena mucho. Y ya llevo más de un año trabajando en una unidad de víctimas en Estación Central, una defensoría penal, y siento que el trabajar ahí, el conectarme con personas de diferentes realidades, fue una de las cosas que me impulsaron a tomar esta decisión de la candidatura también. ¿Y qué es lo que encuentras en esa conversación? De todo. Una de las cosas más intensas que me pasó trabajando en Estación Central fue que de pronto llegaban personas que lo que le había pasado ya era lo suficientemente traumático, pero cuando yo me ponía a conversar con ella me encontraba con todo un historial en su vida de eventos traumáticos. Y eso era muy difícil de tratar. Incluso yo llegaba a pensar, pareciera que la psicología a veces se queda un poco corta, estos autores gringos o europeos, se queda un poco corta para la realidad tan difícil que le toca vivir a muchas personas. En ese camino y en todo este encuentro, porque tú encontraste en el estallido social una desgracia, pero también una nueva vida. Sí. Y esa nueva vida, ¿cómo te diste cuenta que estaba apareciendo? Para mí empezó una nueva vida, sí. Para mí fue un proceso en muchos ámbitos. Al principio yo recuerdo que me sentía muy expuesto y de hecho ese era de los temas que yo hablaba en terapia con mi terapeuta. Yo decía, de hecho recuerdo que en las primeras semanas después que me ocurrió esto tuve un sueño donde yo despertaba en mi cama, en pijama, y estaba en medio de una estación de metro y la gente pasaba por mi alrededor. Y mi interpretación de ese sueño es que es sentirse expuesto, tu lugar más íntimo, tu cama, con pijama, estando en un lugar más público. Eso para mí fue difícil de lidiar o sentir que de repente la gente ponía expectativas políticas en mí y yo sentir que no estaba a la altura de todas esas expectativas. Esas son cosas que al principio me costó lidiar y que fue un trabajo en terapia y que ahora ya las tengo mucho más resueltas y estoy tranquilo con eso. Pero fue difícil. En base a tu pregunta también me hiciste recordar que de las primeras semanas después de lo que me ocurrió en el estallido social, un día me llama un amigo y me dice, oye, estoy aquí en la plaza y están vendiendo poleras con tu cara. Y yo... ¡Qué locura! Locura, sí. ¿Qué sentiste con eso? Sabes que me dio risa, pero a la vez dije como, wow, yo no sé si estoy tan cómodo con eso. Lo agradezco porque en el fondo lo traduzco en cariño, en respeto. Pero no sé si me hubieran preguntado probablemente habría dicho que no. ¿Me entiendes? Claro. Y para mí, esta entrevista me quiero permitir porque obviamente el tema que da vuelta es que quieres asumir una precandidatura política. Eso, Sí. Por una lista de centro-izquierda. Y lo más obvio es que empecemos por ahí, no profundicemos, pero tú eres muy interesante. Gracias. Y es complejo. ¿Te puedo hacer la pregunta que sienta o te molesta? Adelante, Como que adelante. a los terapeutas uno tiene que ¿te acuerdas de cómo era, cómo son las cosas físicamente? De hecho, Porque la leyenda dice que, o por lo menos lo que dicen es que con la ceguera uno pierde esa capacidad.
De hecho, yo te diría que en este momento yo tengo cierta... o sea, mi cerebro construye una idea de cómo es este estudio. Ya. Pero porque puede estar errada igual. Y yo más o menos me acuerdo de tu apariencia también. Por ejemplo. Estaba más flaco. De hecho, si lo vieras ahora, Gustavo, está con una camisa blanca, naranja, parece donde está Wally. Se ve bien. Pero y ahí me llama mucho la atención algo que dijiste, que es que de pronto te encontraste con ser ícono. Y a veces uno es como... ¿Has visto la...? Bueno, la he visto, para nosotros es súper complejo decirlo contigo, pues es como... Ya tenemos que siempre Pero espérate, corregirnos. ¿sabes que yo ocupo el verbo ver? Porque para mí el ver tiene más que ver con el estar, el sentir. Bueno, probablemente escuchaste y te acordáis de las películas de superhéroes, donde los superhéroes como que no querían asumir lo que eran. Que en este caso tú estás como llevando esto a un grado de tomar acción para que no pasen cosas o para que pasen cosas. En esa ruta, el asumir que uno es un símbolo o algo que pertenece a la gente, que deja de ser uno también, te molestó, te gustó, te gusta, te complica. ¿Qué sentí? ¿Sabes que me incomodó en un momento, pero no en un mal sentido? No en decir como, oye, ya basta. Pero me pasaba que se me hacía extraño que la gente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper puntual, que la gente me decía Gustavo Gatica, como sin espacio entre Gustavo y Gatica. Y yo empecé y después yo le decía con eso, así como el personaje Gustavo Gatica. Y mi amigo me decían Gustavo, ¿cachai? Gus. Y al principio me incomodó y de hecho yo siempre, desde el inicio que pasó esto, he escapado de ese lugar como de símbolo, de ícono, nunca me ha resultado cómodo. Y es que durante este proceso y en mi terapia, lo que he construido es yo, Claro. ser como soy. Y en ese camino, en este momento de ser como soy, ¿por qué crees que eres necesario en el Congreso? Hay hartos elementos que a mí me gustaría llevar al Congreso. Uno, por ejemplo, voy a dar 3 ejemplos en este momento. Uno es la juventud. Creo que a veces tenemos esta imagen de los congresistas como hombres viejos, medios desconectados de ciertas cosas. Y a mí me gustaría llevar a la juventud temáticas como este tema que ha salido en las noticias últimamente, el desempleo ilustrado que le llamaron los medios. Yo sé que en el Congreso como diputado uno no tiene la capacidad de ejecutar muchas cosas, pero sí poner ciertos destacadores, ¿cachai? Claro. Uno es la juventud, el otro es la periferia. Yo soy de Colina. Yo creo que todos quienes vivimos en la periferia sabemos lo que implica eso. En conectividad, en acceso al servicio público, a oficinas públicas, en el acceso a instituciones como universidades, institutos profesionales que no hay en la periferia. Es otro elemento que a mí me gustaría poder representar. Y el último es el de ser un tipo independiente, bien político, pero independiente al final del día. Creo que eso también es muy interesante y que quiero representar. Gustavo, y en tu opinión, ¿qué realmente está en juego en la elección presidencial de este año? Hay mucho en juego. Hay un auge de la ultraderecha que excede a nuestras fronteras, digamos, y que hay que ponerle atención. Y ante eso, yo creo que lo que nos queda a nosotros es tener una propuesta de izquierda robusta. Yo aquí voy a hablar un poco de mis convicciones de persona de izquierda. Yo creo que en Chile, por ejemplo, tenemos que tener más Estado, más eficiente, pero más Estado. Sacar burocracia, digitalizar procesos para agilizarlo, pero necesitamos tener más Estado, que el Estado llegue, que el Estado alcance. Otra cosa que siento yo es que ser de izquierda tiene que ver también con creer en un proyecto colectivo, más que en el individuo. Y eso se traduce en fortalecer el tejido social, fortalecer las organizaciones barriales, por ejemplo. Un barrio que está organizado es un barrio más seguro también. Entonces, creo que tenemos que tener una propuesta robusta de izquierda y esa es nuestra forma de enfrentar a la ultraderecha. Y para eso, ¿qué crees que se ha hecho bien? Y eso también significa que errores también se han cometido en la campaña desde el Frente Amplio y el oficialismo. Yo creo que en campaña el liderazgo de Janet, no, con su magnetismo,
nos ha convocado a todos. O sea, el hecho de que se esté negociando por una lista de izquierda súper amplia, que habla del magnetismo que tiene ella y cómo ha logrado alinear a los partidos de izquierda. Cuestión que no sé qué opinan ustedes, pero yo hace 2 meses atrás la veía súper compleja. Yo era bastante pesimista de la elección de fin de año. Yo estaba seguro que la perdíamos. Habían hartas indicadores estructurales que han estudiado los sociólogos que nos dicen que la sociedad chilena está más conservadora y por ende todos esos indicadores nos hacían pensar que la elección se perdía. Claro. ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Cómo Yo ves a estoy Janet muy Jara? optimista. Estoy muy optimista. Sé que si la elección fuera este fin de semana, se pierde. No, yo siento que no dan los números. Pero Janet es una excelente candidata. Y estoy seguro que de aquí hasta noviembre va a lograr subir en las encuestas. Y en segunda vuelta yo creo que hay probabilidades altas de que gane Janet. Estamos con Gustavo Gatica conversando acá en turno acerca de su candidatura. ¿Cuál es tu distrito? ¿Cuál estás buscando? A mí me encanta el Distrito 8. El Distrito 8 es donde yo vivo y donde trabajo también. Yo trabajo en Estación Central. Ambos son comunas del Distrito 8. Y creo que hoy en día se valora mucho que uno represente los lugares de donde viene. Esto que se llama como turismo electoral no me gusta. Claro. No me gusta. Entonces ese es el distrito que a mí yo aspiro a representar. Estamos, contigo, que siempre es un placer entender. Tu historia es de una profundidad pública reconocida. Haces un podcast que se me ha gustado, plática muy bueno. Y ahora estás queriendo dialogar con la población y ganar una elección. Eso es lo que viene. Luego de tu proceso como psicólogo, como nos estabas contando, donde te diste cuenta de todas estas necesidades. La clase política, la dirigencia, ¿te abandonó o te acompañó después de lo que te pasó? ¿Qué sentiste? Yo creo que hubieron sectores que nunca mostraron interés. Durante el gobierno de Piñera yo no tuve acercamiento con políticos. Sí, se acercaron personas, de hecho, de mi distrito, como Carmen Hertz. Se acercó a mi familia, se puso a disposición. Y luego ya cuando llega el gobierno de Boric, también he tenido contacto con personas que se han puesto a disposición, pero no he tenido un diálogo constante, digamos. Y ahí, ¿qué idea política, qué partido, qué grupo te representa más? Yo siento que tengo bastante sintonía política con el Partido Comunista, con el Frente Amplio. Como les decía antes, a mí me convoca mucho el liderazgo de Janet Jara y me gustaría estar en la lista oficialista, como independiente, pero ocupando un cupo dentro de la lista oficialista. Y como te digo, esos son los lugares que me hacen sentir más cómodo y son también los lugares donde yo me acerqué a ponerme a disposición, a decirles estoy disponible para esto. Y es muy interesante porque a ti te apasiona la política y uno después de tu historia uno podría decir, no, estoy aburrido, pero no, le diste con todo. Es por eso que me gustaría tu opinión como analista de las campañas. ¿Qué piensas de, por ejemplo, Marco Enrique Ominami? Oye, es verdad que a mí me gusta la política, de hecho... yo soy de ese tipo de personas que los domingos en la mañana ve Mesa Central, desde siempre. Como un poco ñoño también de la política. Marco Enrique siempre es un personaje interesante. Yo creo que es un aporte a la izquierda. Ha sido un aporte a la izquierda históricamente. Ha aportado conceptos que no se han hablado. Y creo que el tipo es un animal comunicacional. O sea, eso es ineludible e innegable. El tipo comunica muy bien y a mí me encantaría que Marcos pueda aportar en la campaña. ¿Logró las firmas? Y logró las firmas, sí, logró las firmas. Pero claro, va a estar dentro de los debates, o sea, se va a situar. Sí. O sea, yo creo que el tipo es estratégico igual y espero que él entienda el contexto y que sepa que con Janet son del mismo sector. Y esperaría incluso que cuando Janet gane la primera vuelta, él pueda aportar cosas a la campaña de Janet. ¿Hay alguna campaña que te llame la atención? ¿Alguna Parisi, Kaiser, Kass, alguien que tú Evelyn digas, Matei cuando también. escucho de este me levanta la alerta? A mí siempre me ha llamado Parisi la atención. ¿Por qué? Porque, de hecho, a los analistas políticos de la tele como que los vuelve un poco locos. No lo entienden.
Y después se preguntan, ¿pero cómo sacó un 20%? Porque no se logra comprender. Entonces a mí me llama la atención como intentar descifrar por qué conecta. Y me ha pasado que me pongo a ver entrevistas de él. Así como, oye, pero ¿qué será? ¿Qué será? Hay algo interesante en lo que plantea París y que yo lo he escuchado en una entrevista que él habla, por ejemplo, dice, nosotros no somos como los cuiquitos de izquierda o los cuiquitos de derecha. Habla ahí como hay un clivaje como refrescado de una conciencia de clase. Yo también creo lo mismo. Él la plantea desde otro lugar, pero el clivaje es el mismo, como pueblo versus elite. ¿Y no te da la sensación que esta temporada eso está muy fuerte? Como que hay un elefante, yo lo que les digo es el elefante en la habitación. Yo creo que hay una generación de profesionales que no vienen de la universidad de elite, que gracias a la gratuidad empezó a desarrollarse, que empieza a tener su propia vida, su propia existencia, su propio consumo cultural. Un amigo me decía, extranjero, sobre el ejercicio que hacemos acá en turno, me decía, hacer periodismo para la gente y no para el poder, siempre paga. Entonces yo creo que hay políticos que están haciendo política para la gente y no para el poder. El problema de eso es que el poder tiene herramientas importantes. ¿Alguna vez te sentiste poderoso? No. ¿Nunca? No, yo nunca me he ubicado en ese espacio. O nunca lo he sentido así. Pero el poder es filosóficamente es la ejecución de cosas que uno puede llegar a hacer porque tiene las herramientas cerca, no necesariamente el poder económico. ¿Hiciste algún cambio por alguien en algún momento? ¿O por ti mismo que tú digas, wow? O sea, yo creo que hay algo en mí que a veces yo no dimensiono tanto, que es lo que puedo provocar en personas y que me conmueve profundamente. Hay veces que se me acercan personas en la calle y me abrazan y lloran y se ponen a llorar. Por emoción, porque les recuerda una época de nuestro país o porque proyectarán cosas en mí. Y eso para mí es súper conmovedor. No, a veces me quedo un poco sin palabras, no sé qué decir. Solo agradezco, porque no sé cómo reaccionar. Y siento que es como que las personas quisieran expresarme amor, pero también se quedaran sin herramientas y lo desborda esa emoción. Y quizás eso va a tu pregunta, como, sí. Pero yo no sé muy bien cómo encauzar eso en mí, porque también me conmueve mucho. Claro. Me remueve el corazón. Pero lo quieres encauzar a través de la política. Y ahí yo te pregunto, porque tú vas a ir como independiente, es lo que quieres. Sí. ¿Y por qué no fortalecer un partido, una institucionalidad? ¿Por qué no jugar un rol en eso? Yo creo que los partidos políticos son súper necesarios. Yo no soy como estas personas que dicen, oye, no, los partidos políticos y no sé qué. Y de hecho, incluso en base a tu pregunta, yo no me cierro en un futuro pertenecer a un partido político. Yo, de hecho, creo, como te digo, lo creo súper necesario. Ahora, en este momento, lo que más me hace sentido es una candidatura independiente. Dentro de este marco, dentro de este paraguas que es Janet Jara, que todos nos estamos ubicando bajo ese paraguas, pero independiente. Y quiero defender esa convicción que tengo por largo tiempo. Y justamente cuando hablas de la gente, del cariño que ellos te entregan día a día, ¿dónde va a estar tu agenda? ¿En los derechos humanos, en la salud mental, en la discapacidad? Justamente. Nosotros hemos definido algunos pilares que a mí me convocan personalmente. Uno es la salud mental, que yo creo que sobre las razones de por qué tiene que ser prioritario en Chile. Y es que además, esto es un dato, en Chile se gasta, del presupuesto de la nación se gasta entre el 1 y el 2% solamente en salud mental. Y otros países de la región, vecinos nuestros, no sé, Colombia, Argentina, gastan más o menos el 3% y países como Estados Unidos o en Europa se gasta hasta el 6%. Entonces nosotros estamos invirtiendo muy poco, faltan lucas en salud mental. Otro de mis pilares es la discapacidad, que es un tema que me convoca personalmente. Y hay hartas cosas que hacer ahí. O sea, hay datos bien catastróficos. Solo el 50% de las personas con discapacidad ha logrado terminar su educación media. Y solo el 9% de las personas con discapacidad terminan su educación superior. Entonces, ahí se nota lo mucho que falta por hacer. Solo por dar un ejemplo, yo cuando me dispararon, yo estaba en tercer año de la universidad. Y fue muy desafiante para mí poder terminarla.
menos mal, justo la Universidad Academia, que es la universidad donde yo estudié, había abierto una oficina de inclusión. Y Bien. eso me ayudó mucho. Me dio muchas herramientas para poder terminar mi carrera. Pero esa fue una excepción, no es la regla. Y bueno, para cerrar, mi tercer punto es los derechos humanos. Que para mí me considero un militante de los derechos humanos. Es de donde yo percibo el mundo y creo que los derechos humanos tienen que atravesar todos los aspectos de la vida. Estas son mis 3 prioridades. Sin embargo, yo quiero hacer encuentros programáticos y quiero escuchar a las personas. Ese es mi objetivo. No, yo creo que te iría bien. Quiero preguntarte otra cosa. Esto es lo que nos permite hacer turno, que es la posibilidad de conversar y ser directo y no pasar por filtro. Gracias a todos los que están mandando preguntas, a Gustavo acá presente, y los vamos a ir leyendo. ¿Cómo lo hacís para no sentir rabia, weón? Porque eso habla muy bien de ti, pero los seres humanos nos rendimos, nos molestamos, nos radicalizamos incluso. Estamos en un momento de ese clivaje. Sí. De un rompimiento. Y tú lo que te escucho, veo, he visto tus notas, tienes un afán de acercamiento. Y lo admiro sinceramente. Tampoco me da mucho miedo también como volverte un objeto, ¿cachai? Que no creo que eso seas. Es una persona que vivió un contexto y que siguió adelante y que cambió su destino y lo profundizó y ahora quiere ir al Congreso. ¿Cómo lo hacía? Es una muy buena pregunta. Yo he llegado al convencimiento de que creo mucho como en el amor. Creo mucho en que las cosas se van a andar mejor si nos amamos profundamente. Y esto no lo digo como en un afán medio hippie, como despolitizado, sino el amor más político, el amor a esta construcción que yo te decía, una construcción colectiva. Creo que hay hartos elementos que a mí me hicieron ir formando y modulando esta opinión que tengo, que te estoy dando. Una de ellas también, por cierto, cuando perdimos la prueba, el 4 de septiembre, que también me hizo cuestionarme mucho de que estaba en una burbuja, abrirme a discutir con otra persona. ¿Cómo fue ese día para ti? Terrible. ¿Dónde estabas ahí? Estaba en la casa de mis padres, junto a mi familia, y recuerdo perfectamente cuando empiezan a salir los resultados de Magallanes y que el rechazo estaba ganando por mucho, ya se veía mal la cosa y en mi casa había un silencio sepulcral. Y para mí fue... ¿Sabes qué? Al principio no sabía qué sentía. Solo tenía como un vacío en mi corazón. Y al día siguiente, o ese mismo día, empecé a revisar Twitter y algo que me removió además, como que me dio más pena, es leer a tanta gente de izquierda diciendo, ya, entonces nunca más salgo a protestar, entonces que la gente que no tiene agua y que votó rechazo, entonces que se la arreglen solo. Eso me causó aún más pena porque yo pensaba, bueno, esto es triste, teníamos mucha esperanza en esta propuesta, pero vale, seguimos teniendo las convicciones de izquierda, ¿no? Seguimos creyendo en el ser humano. Ahí Gustavo, vuelvo al tema de la rabia, y hay una cosa también de esta época que es la crueldad. A mí me impacta mucho, por ejemplo, acá a propósito de tu candidatura, la mayoría te celebra y respeta. Eso te lo digo, como leyendo un chat de 2.157 personas a esta hora, lo hace. Pero siempre están esos lunares. Y aparece gente como que dice... victimismo saca réditos, solo miren a Campillay. Yo creo que tú eres un hombre valiente y un hombre que ha hecho las cosas directas. Entonces, me gustaría no la respuesta, sino el pensar por qué existen estas personas tan individualistas y tan crueles. ¿Y qué le dirías a esa persona que puede pensar, hoy no, el victimismo puede hacer rédito de una forma despectiva? Ya, primero con eso, yo hace unos días estuve en una entrevista en la USACH y una de las cosas que dije es que yo quiero convocar a la gente a que vote por mí, no por lo que me pasó,
Quiero intentar convencerlos por mis propuestas, por mis convicciones, por lo que yo creo y por lo que soy. Eso es lo que yo quiero desplegar durante esta campaña. Yo no me voy a tomar ni de lo que me ocurrió, ni del juicio que estoy enfrentando para intentar convencer a las personas. Y respecto a la crueldad, desde una perspectiva psicológica, que el otro día lo oí y me pareció súper interesante, en redes sociales uno no pone el cuerpo. Uno comenta lo que sea, pero no se lo estás diciendo a la persona en la cara. Y cuando uno se lo dice a la cara, estás poniendo tu cuerpo, tu emoción, tu estómago. Y percibes también lo que le pasa al otro cuando tú le dices eso. En cambio, en redes sociales se elimina todo eso, se elimina el cuerpo de la otra persona y tu propio cuerpo. Y solo quedan las letras. Y por eso yo creo que la gente es tan cruel hoy en día. Porque no están poniendo su emoción. Solo están escribiendo sin saber lo que va a provocar en el otro y sin tampoco tener el remordimiento en sí mismo de que le provocaste un daño a la otra persona. Y ahí hay un icono de esa crueldad que a mí me parece que está tal como anverso a lo que tú representas en su época, que es Claudio Crespo. ¿Lo has pensado? ¿Qué pensáis de Claudio Crespo? Sí, yo creo que hemos quedado como en veredas distintas. Yo me gustaría no profundizar tanto en el tema porque yo estoy en un juicio activo. Yo empezó el juicio, se demoró en empezar, hubo una investigación bastante larga y en noviembre del año pasado comenzó el juicio. Yo debería declarar, de hecho, el día lunes a propósito de este juicio y esperamos que termine prontamente. Respetando esos procesos, quiero presionar pausa y viajar a otro punto, porque creo que es valioso escucharte y cuidarte también. Uh-huh. Que el tema de los independientes que pueden ser un problema para el sistema. La bancada del PP, por ejemplo, después nadie responde. Y hay liderazgos que tienen que hacerse responsables de la importancia de los partidos en el proceso político, en esta dinámica de proyectos colectivos que tú también pones sobre la mesa. Me preocupa y quiero tratarte como un adulto. Porque uno, a ver, no sé si tú eres psicólogo, así que lo debís como cachar, y eso es una de tus genialidades. Uh-huh. Que muchas veces, y esta cultura también que nos ha pasado con la historia que tenemos como chilenos con las discapacidades o no capacidades que tienen que ver con la Teletón, etcétera, lo que hace es que infantilizan. Sí. Sí. En ese sentido no te quiero infantilizar, quiero empujarte al rol de la responsabilidad. Hablando de los proyectos colectivos. ¿Por qué entonces no? Y si no veía un peligro ahí. En cuanto a la gente, ¿cómo me puede percibir? Como que si la independencia es un valor en sí mismo y no es básicamente también la posibilidad de que el día de mañana las garantías que un votante tiene sobre una persona cambien de un momento a otro. Claro. Sí, o sea, yo creo que el tema de la independencia, yo como te decía hace un rato, lo voy a defender. Estoy bastante convencido de aquello. Ahora, para el sistema político a veces sí suele ser un problema. Y de hecho hay ejemplos de personas que entran independientes y que luego se cambian de lugar y van buceando por el Congreso. Y acá yo al menos tengo mis convicciones bastante claras. Yo soy una persona profundamente de izquierda, vengo de una familia de izquierda. Mis papás son profesores de escuelas públicas y yo de muy chiquitito tengo recuerdos de participar de marcha del 1 de mayo junto a mis papás y ahí yo no me pierdo. O sea, yo... De ese lado estás. De ese lado estoy. Y cuando he visto las votaciones del PC, del FA, yo me siento bastante alineado. En este periodo, digo, como observando desde afuera como espectador, y por eso también son los lugares que me hacen sentir más cómodo y que yo me mostré disponible para ir con ellos. Oye, estamos junto a Gustavo Gatica conversando en vivo y pensando el país. Un país que está en este momento, como tú bien dices, en un proceso. En un proceso que tú ves en las personas con las cuales trabajas como psicólogo, en una ruta. Lleno de optimismo en tu caso, planteándose una carrera política. Por otro lado, con una experiencia de vida que ha conmovido a la sociedad como dicotómica, una historia única. Uh-huh. ¿No pensaste escribir un libro? Sí, lo he pensado. De hecho, me lo ofrecieron. Me convocaron de una editorial para escribir un libro hace algunos años atrás y
y no quise. No quise, ¿sabes por qué? Porque temí caer como en un libro de autoayuda, que se convirtiera en un libro de autoayuda. Claro. Pero es loco, porque igual la psicología es ayudar a los otros. Sí. ¿Qué te gusta? ¿En la vida? En todo. ¿Qué me gusta hacer? ¿Sí que te gusta hacer en el día a día? Me gusta mucho la música. Ya. Toco batería, toco bajo. Me gusta mucho comer. Me gusta la comida italiana. Muy rica. Demasiado. Me gusta estar con mi pareja. Me gusta compartir con mi familia. ¿Qué te dijo tu pareja cuando decidiste lanzarte? Me dijo que me lo pensara, pero que ella va a estar disponible para mí, para apoyarme en lo que yo quisiera, en mis proyectos. Y esa fue más o menos la reacción de la gente de a mi alrededor. Todos me apoyaron muchísimo y eso lo valoro un montón porque ¿qué es más importante que tener a la familia al lado si vais a emprender un proyecto tan importante como este, ¿no? ¿Cómo ves los tiempos? ¿Cuáles son tus planes para llevar esto? Porque dice que quiere juntar a la gente en torno a un programa, conversar de nuevo, volver a juntarse. Sí. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde te podemos ver? ¿Cómo te podemos seguir? Ya. Buena pregunta. Gracias por decir buena pregunta. Me halagas. Gracias. Espero que las otras hayan sido buenas también. La otra es mala, güey. No, increíble. Sí, no, yo invito a la gente a que me siga en redes sociales, en Instagram. Mi nombre es Gustavo Gatica V, Gustavo Gatica. Y ahí vamos a estar mostrando toda la información, porque queremos hacer estos encuentros programáticos que tú dices, queremos buscar voluntarios, gente que quiera sumarse a este proyecto. Y durante estas semanas vamos a estar poniendo toda la información. Porque la otra semana, el próximo día lunes, no el siguiente, se inscriben ya oficialmente a las candidaturas y ya después de eso nos vamos por un tubo en campaña. Y te pregunté por lo que te gusta. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? Oye, te estoy haciendo el Gustavo Platica de vuelta. Por primera vez te encontraste con el Gustavo Platica en Anverso. Oye, Nico, a mí me encantaría que fueras al podcast. Sería un honor. Me encantaría ser entrevistado. He estado disfrutando de entrevistas esta semana. Así que nada, vamos a ir a arreglar. Bacán. ¿Qué no me gusta? ¿Sabes qué no me gusta? Estar en lugares tan ruidosos. Me gusta porque me cansan un poco. Porque además yo tengo mi oído es mi principal sentido. Y te sientes sobreestimulado, me imagino. Exacto. A mí me pasa exactamente lo mismo, así Sí. que te entiendo. Sí, me pasa eso, como que me agotara y necesitara estar en un rato en un lugar con silencio para recargar energías. ¿Qué no me gusta? Eso, no sé si tengo tanto... No, está bastante claro. Oye, Gustavo, queremos primero agradecer tu presencia. La información está muy clara. Lo pueden seguir a través de Instagram. Va a seguir todo esto. Está de un lado. No se ha decidido si militar. ¿Te ofrecieron militar en algún partido de los dos que te gustan? No por ahora. No por ahora. No por ahora. Quizá llega la hora de que alguien tome ahí la responsabilidad. Y no se sabe por cuál de los dos va a ir. Y estamos contentos de tenerte. Eres una persona muy valorada, muy respetada. Y a mí lo que me cae bien de ti es que siempre has sido un adulto. Gracias. Y es una sociedad tan... Lo dice alguien que tiene Funko Pop. Tan infantil, man. Y creo que desde eso y esa nobleza, creo que ese es el término, es un tipo noble, va a ir al Congreso y falta gente noble ahí dentro. Ojalá no te corrompan. No va a pasar. No va a pasar. Estoy súper convencido de mis convicciones. ¿Y no estás dispuesto a cambiar nada? Hay convicciones que yo las tengo impregnadas en mi corazón y de ahí no me voy a mover. Sin embargo, creo que en el Congreso se trata de conversar. O sea, yo estoy convencido de que voy a sentarme a conversar con gente que no piensa como yo y tenemos que llegar a consensos para precisamente mejorar la vida de las personas. Pero hay convicciones de izquierda
como las que decía antes, de creer en un colectivo más que en lo individual, de creer en más Estado, más eficiente, pero en más Estado. Esas son convicciones que yo las tengo muy arraigadas en mí. En todas otras cosas podemos conversar. Y de eso se trata el Congreso. O sea, si yo estuviera en plan de no moverme ni una coma, no iría al Congreso. O no debería. ¿Cachai? Así que eso, esas son mis convicciones. Gracias, Gustavo. Gracias a ti.